Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Emprendedor. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los martes. No es cierto, ya me adelanté. Como todos los lunes en la Biblioteca Científica del Ciudadano, estamos recibiendo a nuestros queridos amigos, al doctor José Roque Quintero, que nos acompaña en la coordinación del proyecto. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. Aquí empezando la semana, como siempre, de buenas con el programa de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Pues qué bueno tenerlo aquí. Ya estamos en nuestra tercera temporada en la biblioteca. Y bueno, se dice rápido, pero no lo es. Así es que muchas gracias por continuar con este esfuerzo. Y bueno, pues tenemos en este ciclo, en este nuevo ciclo, la presencia de una persona muy destacada a la que estimamos mucho, porque aparte de ser un gran directivo, también es un gran líder. Y pues nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Al contador y licenciado Cuthberto Hernández Cruz. Él trabaja en el área educativa, ahorita nos va a platicar un poquito dónde se encuentra, qué hace, y sobre todo lo más interesante es cómo vamos a hablar el día de hoy, mi querido licenciado Cuthberto y el doctor, acerca de los universitarios y la ciencia. Licenciado, ¿cómo se encuentra el día de hoy, licenciado Cuthberto Hernández? Muy bien, doctora. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto de colaborar con todos ustedes. Pues muchas gracias, doctor. Doctor, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Primero que se presente, ¿no? Yo creo que lo más conveniente para saber cuál es su hoja de vida y en qué nos puede ayudar el día de hoy para discernir un poco este tema de la investigación y los universitarios, que es un tema muy importante y sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Donde la ciencia no le ha ido tan bien como anteriormente. Pues muy bien. Maestro Cuthberto, adelante, le escuchamos. Con todo gusto. Bueno, pues en primer lugar, soy contador de formación profesional ya de hace ya muchos años. Estudiamos en el Instituto Politécnico Nacional y es algo muy simpática la trayectoria porque les platico en ocasiones a la familia y a los amigos que me había desarrollado yo en un ambiente de datos duros, en las áreas de finanzas, auditoría, contraloría, dirección de finanzas, entonces donde el número era el que marcaba la ruta a seguir. Había una crítica constructiva y a veces destructiva porque tendríamos que ver las cosas en blanco y negro, no podíamos elucubrar ni imaginar nada, simplemente los números nos marcaban la ruta a seguir. Después, por azares del destino, me fui involucrando al área educativa. Primeramente, veíamos parte de equipamiento educativo a través de un corporativo y poco a poco me fui envolviendo, me fue atrayendo la educación. Se dio la oportunidad de trabajar en una escuela como rector y de ahí me empezó a atrapar, me empezó a atrapar. Entonces la educación, sobre todo ese contacto con los jóvenes, ese entusiasmo, esa energía. La primera vez que toqué un plantel, el ver y sentir esa fuerza que tienen los jóvenes, eso me atrapó. Me atrapó ya desde hace ya algunos años y así como uno en la meta, como una meta en la vida del hombre, quiere escribir un libro o plantar un árbol, creo que la educación también es o debe de ser una de las metas interesantes porque es una forma de trascender en la vida y en la vida de los jóvenes, poder influir. Y de ahí, pues me he estado involucrando en rector de algunas universidades. Ahora estoy como director de innovación y desarrollo institucional de la Universidad Cooks. Y en paralelo también me desempeño como rector de la Universidad Gauss Jordan, la cual fue mi primer relación. Volví a regresar y ahora estamos colaborando nuevamente con ellos. No, pues una gran trayectoria y una gran responsabilidad, mi querido maestro Cuthberto.
porque pues se dice fácil, pero tenemos en nuestras manos el destino de los jóvenes. Precisamente el tener una buena educación, el día de hoy se ha dejado de ver como un valor, ¿no? Ya los jóvenes no, y algunos padres de familia piensan que asistir a la universidad pues es perder el tiempo. Y a mí me gustaría que habláramos un poquito precisamente de este tema el día de hoy, porque hablamos de los universitarios y la ciencia. ¿Qué tan importante es el día de hoy, maestro Cuthberto, que los chicos sigan estudiando una carrera profesional? Primero le pregunto, ¿eso no es importante? Muchos van a decir, bueno, pues él es el rector de una universidad, va a decir que sí. Y a mí me gustaría que con el doctor José Roque Quintero y usted pudiéramos hacer un balance de lo bueno y lo malo que tiene hoy hacer una carrera universitaria, porque finalmente pues tiene que ver con el conocimiento de la ciencia y el desarrollo de esta ciencia. Pero la pregunta que dejamos en este momento para todos los que estamos en esta mesa es, ¿vale la pena seguir estudiando una carrera universitaria? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es sí, tajante. La razón es, en la vida nos vamos formando y vamos tratando y luchando con ese espíritu de ir mejorando en lo social, en lo personal y en lo económico. Los estudios forman parte de ese esfuerzo del día a día para poder generar valor a nuestra propuesta, a nuestros valores, a nuestra formación profesional, y vamos creando ese espíritu de desarrollo personal y profesional. Lo que nos alimenta día a día en el aula, en las universidades, va fortaleciendo no solamente nuestro espíritu, sino nuestro conocimiento, obviamente, y eso nos deja en mejor perspectiva de lograr mejores posiciones, mejores sueldos, tener una visión clara de lo que queremos aportar y desarrollar durante nuestra vida profesional y al término de la vida profesional. Entonces genera muchísimo valor. Platicando con los jóvenes de secundaria y bachillerato en algunas conferencias que hacemos sobre vida y carrera, les hacemos juntos, hacemos una reflexión sobre lo que queremos hacer hoy, lo que queremos hacer mañana y lo que va a ser nuestro futuro. Porque los jóvenes de hoy deben de entender que el día de mañana no vamos a depender 100% de nuestros padres. En algún momento, y siendo realistas, nuestros padres van a depender de nosotros como jóvenes. Los jóvenes tienen que también valorar esa situación. En su momento nuestros padres nos ayudaron, nos apoyaron, pero va a ser el momento de tener que retribuir ese esfuerzo que hicieron y tenemos que asumir desde ahora esa gran responsabilidad. Eso lo vemos a nivel familiar. Ahora, si lo vemos a nivel social, tanto hemos criticado a los gobiernos, a las dependencias, a las diferentes instituciones públicas y privadas, que el día de mañana dependerá de nosotros la toma de decisiones. Y qué mejor de estar preparados, estar capacitados para poder tomar las decisiones de manera adecuada. Por otro lado, recuerdo un pensamiento como politécnico que nos inculcó desde que nació el Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria. Y ese es un pensamiento muy profundo que siempre tenemos que tener en mente como país, como mexicanos. La técnica se consigue en el aula, a través del aprendizaje, a través de la práctica. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico y tecnológico marcará la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Entonces es algo que tenemos que reconocer, valorar y asumir esa responsabilidad que tenemos como al formar parte de una sociedad, de un país, de una gran nación como México.
Muchas gracias, maestro. Pues efectivamente, nosotros estamos completamente de acuerdo con usted, pero me gustaría conocer un poco más la visión del doctor José Roque Guindero sobre este mismo situación, porque bueno, tenemos después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia hemos tenido muchas deserciones a nivel de educación, no nada más en el nivel básico, sino principalmente en los niveles superiores. Y esto nos preocupa porque si bien es cierto, esta deserción se debe mucho pues a los cambios económicos que sufrieron las familias como herencia de esta pandemia. Sin embargo, creo que debería ser una decisión temporal en la cual, mientras la situación de la familia se restablece, poder vislumbrar hacia futuro el poder continuar con los estudios. Pero antes de decirlo yo, de mencionarlo, me gustaría escuchar al doctor José Roque en este planteamiento. Gracias, maestro. Ahorita regresamos con usted. Adelante, maestro Roque. Gracias, doctora. Bueno, creo que el maestro tiene mucha razón, porque una de las condiciones que hacen que las sociedades se desarrollen y que el ser humano como persona logre sus mejores capacidades es a través de la educación. Y obviamente esta educación no es solamente la parte de la educación superior, sino la parte de la educación elemental, secundaria y media superior, que lo van formando, pero que de alguna manera determina la elección de carrera que en un futuro va a hacer, y de esa manera determina cómo es su aportación a la sociedad. Desgraciadamente, como usted lo dice, esta pandemia nos ha dejado en claro muchas cosas, y una de ellas es que la educación ya no es el único medio para lograr estas aspiraciones que busca cualquier ser humano. Aunque es uno de los más importantes, hemos visto ahora que muchas de las profesiones, como se vio en la pandemia, han sido superadas totalmente por la tecnología. El estudiar una carrera como medicina que implica 15 años de estudio sin opción de trabajar, o carreras tecnológicas que implican mucha dedicación y no hay opción de compartir los estudios con el trabajo, pues obviamente ya no generan las condiciones que permitan que la educación sea una aspiración que saque de los problemas a los estudiantes. Desgraciadamente ahora la tecnología ha venido a sustituir mucha de la mano de obra, no solamente mano de obra calificada, sino a los intelectuales. Por ejemplo, en el caso de los arquitectos, ahora usted con un software puede generar los mejores cálculos de cimentación, de diseño, de estructura, etcétera, etcétera. Y en el caso de un odontólogo también, hay ahorita un tema muy redundante en las redes sociales, donde se habla de la profesión y a todos les ponen una terminación de dinosaurio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar un cambio que de alguna manera motive a los alumnos, motive a los jóvenes a seguir estudiando, aunque ya no con el perfil de la educación que nos tocó ver a nosotros. Las profesiones han cambiado, la sociedad ha cambiado, cada vez una sociedad más altamente tecnificada implica tener, obviamente, profesionistas más tecnificados, y también este problema de la sustitución de la mano de obra por las herramientas, por la tecnología, pues implica que tenemos que enfocar los estudios hacia otra forma de ver las cosas, un nuevo paradigma que permita que de alguna manera lo que estudiemos sirva a la sociedad. Yo me atrevo a mencionar algunos ejemplos como el de Corea, en donde las universidades cada 2 años cambian los planes de estudio y cada vez están más atentos a lo que la sociedad indica, a lo que la sociedad dice respecto de los egresados. Y aún así es muy difícil cumplir con las expectativas de la sociedad. En nuestro país, desgraciadamente, las universidades públicas, que yo son las que conozco y también algunas privadas, pero las públicas tardan hasta 20 o 30 años en cambiar los planes de estudio. Cuando un egresado ya tiene la oportunidad de, con muchos esfuerzos, salir de su plan de estudios, pues resulta que no encuentra un trabajo adecuado, resulta que el trabajo está mal pagado, resulta que no cumple con las expectativas profesionales y económicas del egresado. Entonces, ello implica obviamente que eso genere mucha frustración, y por eso tenemos tantos ingenieros trabajando en un Uber y tenemos muchos chefs trabajando en una cocina sin hacer su desarrollo profesional, porque hay no hay una evaluación correcta de lo que egresa con lo que se necesita. Y eso, al final de cuentas,
es una fuga de cerebros, porque el país invierte mucho dinero, invierte muchos recursos en esta formación académica para que se queden ahí subutilizados en otros esquemas que no son los profesionales que han estudiado. Me parece que esa es la parte importante que tenemos que reevaluar y analizar un poco más qué es lo que requiere esta sociedad en este momento para generar egresados pertinentes. Sí, de hecho, aquí viene un planteamiento en base a estos análisis que ustedes han hecho muy acertados en relación precisamente al tema del programa de hoy, los universitarios y la ciencia, porque creo que si difícilmente la universidad iba al paso de la ciencia, al del desarrollo científico, creo que el día de hoy se ha abierto una brecha todavía mayor. Y esto ha generado que muchas soluciones científicas y tecnológicas estén desplazando a los egresados de las universidades. Aquí la pregunta es para el maestro Cuthberto. ¿Qué tendrían o qué van a hacer las universidades para no quedarse obsoletas? Porque también vemos que esta baja en la matrícula pues pudiera ser estacional o como consecuencia de una pandemia. Pero ¿qué sucede si esto ya se vuelve en una situación pues que se empieza a incrementar a futuro, precisamente por lo que dice el maestro Roque? Ese es un tema. Y el otro es que mucha gente está viendo en las redes sociales una forma de generar recursos, ¿no? Los famosos youtubers o los influencers, que son las nuevas, llamémosle entre comillas, profesiones u oficios o actividades productivas que se tienen el día de hoy, pues son la aspiración de muchos jóvenes. Ya no el ir a una universidad y ganar un título de licenciado, maestría o doctorado, eso ya son palabras mayores. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer las universidades en el presente, porque ya no en el futuro, sino en el presente, para poder seguir validando su papel y pues que no dejemos que más cerebros se nos vayan y con ella pues más oportunidades? Adelante, maestro Cuthberto, lo escuchamos. Gracias, doctora Yáñez. Un gran tema, una gran pregunta. Voy a iniciar con una frase que por ahí no me compartieron de una visita que hizo un comité de educación de Europa a una escuela pública en México. Decía, nosotros estamos preparando a nuestros estudiantes para crear productos que aún no existen y resolver problemas que aún no se tienen. Esta es pensar en una visión de futuro. Parecería bastante abstracto, pero creo que debemos, en este sentido, de preparar a los jóvenes con un alto sentido de responsabilidad y pertenencia. Evidentemente, el Estado ha identificado esto afortunadamente en los últimos años y ahora estamos viendo que la educación pública ha empezado a implementar una serie de modificaciones y ha evolucionado en todo el tema de educación, tanto media, superior, básica y superior. Ya desde hace algunos años se habla de un proceso de formación dual. Si algunos no están familiarizados con el tema, resulta que ahora el 80% de las clases se dan en las fábricas y el 20% en el aula. Es el concepto básico de la educación dual. Por un lado. Por otro lado, nosotros como universitarios tenemos que empezar a desarrollar nuevos planes y programas de estudios, como lo comenta el doctor Roque, empezar a visualizar ese compromiso y responsabilidad de estar innovando constantemente en nuestros planes de estudio, tratar de avanzar en el tema de la investigación y desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza, pero también estar a la vanguardia en los contenidos de los jóvenes. Es increíble que en algunas charlas que hemos tenido con algunos colegas hemos observado que esta pandemia nos dio una gran lección, que es principalmente que tenemos nosotros un gran reto por delante en cómo mantenernos, y por cierto dimos un brinco tecnológico de 20 años,
Déjenme decirles que nosotros estábamos preparándonos en los procesos de educación a distancia, empezábamos a desarrollar plataformas y contenidos, y de repente nos agarró la pandemia y entonces era un sí o sí continuar la escuela. Entonces tuvimos que brincar ese rezago tecnológico y teníamos profesores de 60, 30 años impartiendo sus clases de manera tradicional, y de repente tuvieron que brincar, desempolvar las tablets que por ahí les obsequiaron o que tenían de obsequio de sus hijos, sus nietos y empezar a utilizar y empezar a explotar todas esas herramientas que se empezaron a desarrollar. Ahora, con este rezago ahora ya nos hemos emparejado, siento yo, en el desarrollo y en el aprovechamiento de estas tecnologías. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es empezar a desarrollar estas nuevas habilidades tecnológicas con los jóvenes, con nuestros propios profesores, docentes, para poder aprovechar y optimizar todos estos recursos. Y la realidad es que tanto la escuela pública como la privada hemos hecho un gran esfuerzo para poder mantener la matrícula, porque nos damos cuenta de que el factor estudiante es el eje principal en el proceso de formación. Eso es un tema muy importante. Ahora se habla también de la movilidad, sobre todo en el sector medio superior. Esa es una reforma que salió el año pasado para medio superior y está trabajándose en algunas secretarías ya en algunos estados, y también, por supuesto, nosotros como escuelas incorporadas, en que los alumnos de media superior se puedan movilizar en los diferentes subsistemas. Eso nos da la oportunidad de ir perfilando al estudiante para que al momento de hacer la elección de nivel medio, de nivel superior, como decía hace un momento el doctor Roque, no se nos pierda, porque yo creo que la base fundamental para que los alumnos se mantengan y continúen sus estudios es que tenemos que fortalecerlos en el nivel básico y el nivel medio superior. Desde ahí tenemos que irlos perfilando en su campo de acción, porque lamentablemente la deserción que vemos a nivel superior es porque los jóvenes hoy en día no tienen claramente definido qué es lo que quieren estudiar. Entonces ahí nosotros como instituciones tenemos que trabajar en hacer un adecuado perfil vocacional de los jóvenes y poderlos orientar y trabajar en el fortalecimiento de sus habilidades y aptitudes en lo que va a ser su campo de trabajo. Y ya dentro de este proceso de formación, ya tenemos que empezar a impulsar a los jóvenes para que se vayan desarrollando y se vayan acercando a su campo laboral. ¿Esto qué significa y qué es lo que estamos haciendo en la universidad? Que estamos llevando no solamente el compartir las experiencias de otros profesionistas de su área de estudios, sino también los jóvenes se tienen que involucrar a su campo laboral. Es decir, los contadores que se vayan involucrándose en algunos despachos, en algunas empresas, los administradores por igual, los psicólogos también en algunas instituciones públicas y privadas, para que ellos también se vayan dando cuenta del reto que les va a representar el día de mañana que egresen de esta universidad. Y en paralelo ahora la modalidad de trabajar en proyectos áulicos donde ponen en práctica sus conocimientos, también nos ayuda a que los jóvenes no solamente se queden en la teoría, sino que también estén haciendo la práctica de sus conocimientos. Entonces, hemos descubierto ya en la práctica y en la realidad que los jóvenes tienen mucho talento. Tienen mucho talento que quiero pensar que no han sido correctamente conducidos desde media superior, y esa es la responsabilidad que nos toca a nosotros. Poderlos orientar, poderlos impulsar, motivar para que los jóvenes sean unos profesionistas de éxito en su campo laboral. Ese es el reto que tenemos hoy en día las universidades. Evidentemente que se mantengan. Lamentablemente el factor económico también nos está impactando, pero
tenemos que estar trabajando hacia este sentido. Muy bien, pues a mí me gustaría plantearles a los dos la siguiente pregunta. El doctor Roque hablaba sobre Corea. Nosotros tenemos una experiencia con Japón en donde nos dicen que hicieron un cambio radical en su modelo de estudios y fueron 0 materias de relleno, 0 tareas, y quedaron simplemente 5 materias básicas. La primera, aritmética de negocios. La segunda, lectura. Tercera, civismo, con un énfasis en el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia y la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y al medio ambiente. Computación, obviamente con todo el Office, redes sociales y negocios online. Y por último, idiomas. Es decir, que no nada más van con un solo idioma, el inglés, que en muchos casos es, si acaso, el que más se promueve en nuestro país, sino ellos están hablando también, junto con los idiomas, de las culturas detrás de esos idiomas. Y obviamente el inglés, el japonés, el árabe, el chino, el alemán, el español, por mencionar algunos. Este es el gran reto que pone a Japón, y bueno, nosotros sabemos quién es Japón, ¿no? Lo que ha hecho Japón en ciencia y tecnología, y que pone hoy en la mesa que esto es lo que es la educación del presente, porque ya no es del futuro, ya es del presente. Así es como está educando a los niños en Japón. ¿Qué pasa en México? Vemos que hay un gran esfuerzo por parte de las autoridades, hay un gran esfuerzo por las universidades, hay un gran esfuerzo por los maestros. ¿Qué tanto estaremos dispuestos a llevar un cambio radical en la educación mexicana para poder, primero, como bien dice el maestro Cuthberto, primero abogar por la sobrevivencia de las universidades, pero después para permitir que nuestros egresados sean competitivos? Y ahí viene la pregunta para ustedes. ¿Creen necesario o qué es lo que tendríamos que hacer para podernos situar en este mano a mano a nivel internacional? Los escuchamos. Doctor Roque, si gusta, empezamos con usted ahora para darle un minuto de descanso al maestro Cuthberto y regresamos con él para escuchar esta postura frente a este gran reto que se nos presenta. Con todo gusto, doctora. Bueno, yo quiero tocar aquí 3 puntos que me parece muy importante analizar en lo que usted ha mencionado. En primer lugar, Japón es Japón y México es México. Son realidades totalmente diferentes, países totalmente diferentes, y a lo mejor a ellos les funciona esa parte en su idiosincrasia, en su cultura. Pero el otro punto que quiero tocar es aquí la falta de liderazgo en los maestros. ¿Qué pasa? Que muchas veces los maestros terminan su carrera, llegan a tomar, si bien les va, una plaza de maestros y ahí se están 30 años. No se fomenta la investigación, no se fomenta, sí se fomenta, pero no como debería de ser, la formación profesional y la capacitación, que es lo que menciona el maestro Cuthberto. La pandemia sacudió muchos tapetes e hizo que se pusieran las pilas, porque si no, era el fracaso total de los sistemas educativos. Pero ese es un problema que ya pasada la pandemia se ha terminado. No se generaron esquemas de actualización, no se generaron esquemas que permitieran de alguna manera recuperar esa inercia que la pandemia generó. Y ese es otro de los problemas que tenemos, la falta de proactividad del gremio docente hacia este tipo de situaciones. Ellos tendrían que ser los líderes en estos temas. Ellos tendrían que proponer, ellos por la experiencia que tienen saben exactamente por dónde va el asunto. Y la otra parte que tiene también que ver con esto, la tercera, es la investigación educativa. Este cambio de modelo educativo en el Japón seguramente les invirtió muchos años de investigación, muchos años de análisis, muchos años de datos duros que les permitieran actualizar este modelo educativo a su realidad y ver qué van a hacer en el futuro. En nuestro país, los centros de investigación educativa que hay, desgraciadamente no están viendo eso, están analizando conductas, están analizando de alguna manera cómo se desarrollan los roles en la educación,
pero no están haciendo propuestas de futuro. Yo me recuerdo mucho en este programa que hicimos de macrotendencias al iniciar el año, que una de las cosas que se proponía o que va a ser inevitablemente utilizada es la tecnología y los sistemas de información. Entonces, realmente cómo los maestros y cómo los alumnos se tienen que actualizar a estas tendencias que son irreversibles. Cómo en un país en donde los investigadores son tratados al ojo de la lupa, no quiero decir como delincuentes, sino que están siendo revisados en todo lo que hacen y cómo lo hacen, les va a dar tiempo para generar investigación de calidad. Como en un país donde no tenemos premios Nobel, donde no tenemos indicadores de patentes, indicadores de información científica de calidad generada en nuestro país, puede salir adelante. Un país que sigue siendo o que sigue utilizando la información que generan otros países y a veces que es subinformación, no puede generar condiciones de calidad para un mejor binomio entre lo que es la empresa, la sociedad y la escuela. El maestro Cuthberto menciona un modelo muy efectivo que funcionó en los años 80, el famoso plan escuela-empresa, que precisamente era eso, el que los industriales dieran espacios para que los alumnos pudieran hacer prácticas, trabajos, es decir, el error y el ensayo, pero ya en el campo de trabajo. Y eso generó muy buenos técnicos, generó muy buenos profesionistas, pero desgraciadamente ese programa fue un programa como una llamarada de petate y ya no se siguió. Actualmente en algunas escuelas del Politécnico, en otras de la universidad y algunas otras de los grupos privados más grandes están aplicando esto. Pero veamos que es un modelo ya muy anacrónico. Esto realmente tiene que ir por otro lado y ahí invariablemente la investigación educativa tiene que dar estos resultados para ver hacia dónde vamos, cuál es la tendencia y cómo revertirla también en favor, primero, de los egresados y en segundo, en beneficio para la sociedad. Muchas gracias, maestro. Vamos con el maestro Cuthberto, por favor, para escuchar sus comentarios. Gracias, doctora. Doctor Roque, muchísimas gracias. Fíjense que el año pasado me invitaron a participar en un foro del CONALEP que hicieron automotriz, lo hicieron en Aguascalientes. Entonces participaron, me quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido, déjenme decirles, porque invitaron a las fábricas de automóviles y de autopartes y los directores compartieron sus experiencias que han tenido con los jóvenes del CONALEP. Y gratamente me sorprendió, por ejemplo, escuchar a marcas como Kia, como Ford, como Nissan, que hablaban muy a favor del proyecto dual, que lo han aplicado ahora en CONALEP y algunos tecnológicos, donde decían, no solamente están estudiando con nosotros a la par, sino también lo que hemos logrado es desarrollar y mejorar nuestra cadena de suministros. Es decir, muchos de estos estudiantes ahora ya son proveedores de nosotros. Entonces, estas son de las grandes cualidades que tienen estos sistemas que todavía están en funcionamiento, que todavía siguen vigentes. Entiendo la preocupación del doctor Roque, que evidentemente tenemos que hacer un replanteamiento y un redireccionamiento del modelo, por supuesto, sobre todo pensando en lo que viene a futuro, por un lado. Y por otro lado, el explotar las grandes potencias que tenemos de capital humano, pero también de insumos que tenemos en este país. Por mencionar algo, hace algunos días yo escuchaba una historia de los autobuses Sultana, no sé si ustedes lo recuerdan. Una línea de autobuses que se desarrolló en México, fueron autobuses de tecnología mexicana y que estuvieron operando durante 30 años. Lamentablemente, en los 80s, meten una marca que es DINA, que era una industria paraestatal y empieza a competir de manera desventajosa contra esta industria que había crecido y había sido desarrollo de empresarios mexicanos.
Si nosotros vemos las oportunidades no solamente de México, sino del mundo, y voy a retomar un tema que compartió ahorita el doctor Roque sobre las patentes. Yo recuerdo en alguna conferencia donde participamos, justamente hablaban de cómo la mejor forma de poder medir el desarrollo tecnológico de un país es a través del registro de patentes. Entonces, gratamente, hace algunos días empezamos a hacer un trabajo de investigación sobre este tema de desarrollo industrial y tecnológico para un proyecto que estamos desarrollando de centros multitecnológicos. Me di cuenta que México no se está quedando atrás. Evidentemente, los países que se están desarrollando, China, India, Taiwán, Singapur, los países asiáticos principalmente, empiezan a ser bueno, ya se transformaron siendo países maquiladores a países productores y desarrollo de tecnología. Pero también México empieza a escalar posiciones muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas estadísticas que leí, vemos que México ha avanzado en el registro no solamente de marcas, sino también de patentes. ¿Esto qué significa? Que entonces México ha empezado a desarrollar tecnología, y esto lo vemos en los concursos de robótica a nivel mundial. Esto lo vemos también en los concursos de matemáticas, de ciencias, donde México ya empieza a tener una participación muy competitiva. Entonces, creo que vamos por buen camino. Evidentemente, tenemos que replantear tanto escuelas públicas como privadas el poder motivar y fortalecer estas habilidades que los jóvenes traen por sí mismos. La gran responsabilidad que tenemos como universidades es desarrollarlas, explotarlas y saberlas conducir por el buen camino. Que ahí es donde muchos de nosotros nos perdemos, en esta conducción de los estudiantes. Por eso creo que el enfoque principal de las universidades tiene que ser el alumno, como un ente, como una materia prima que nosotros tenemos la gran responsabilidad de poder moldear, madurar, para que se pueda desarrollar. Así como su planta, doctora Yáñez, que comentaba hace un momento antes del inicio de esta charla, que esa planta se empiece a multiplicar. Ahí es donde tenemos que trabajar, multiplicar ese talento para que se quede en nuestro país. ¿Sí? Gracias. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí, para ir cerrando un poquito el tema, se ha hablado de educación dual. Yo quiero poner en antecedentes al doctor Roque. Efectivamente, el plan Escuela Industria que se trabajó sobre todo en el Politécnico Nacional y en otras universidades, fue el primer intento por hacer un matrimonio, ¿no? Primero el noviazgo y luego el matrimonio entre la empresa y la escuela. Este tan deseado matrimonio, porque finalmente los egresados de las universidades, sean cual sea la universidad y su ubicación, pues tienen que salir e ingresar a la planta laboral. Y esa planta laboral debe de ver en ellos atributos que los hagan deseables de ser contratados. Entonces, a partir de ahí, se genera con la comunidad alemana en México el programa de educación dual. El programa de educación dual es un programa que se trabaja en Alemania desde hace décadas y que es precisamente estas estancias en las empresas mínimo de 6 meses hasta 2 años y que van corriendo paralelos a la formación de los muchachos. Un ejemplo de éxito es CONALEP, precisamente en México, y algunas universidades ya, algunos tecnológicos que están ingresando a este modelo, y el que sería muy importante que todas las universidades de México se incorporaran al programa dual. Ya el día de hoy, este programa dual ofrece un beneficio adicional, que los que participan en el programa dual, aparte de recibir su nivel, su título de técnico, por ejemplo, en el caso de medio superior, también reciben un certificado de competencia laboral, porque en el modelo dual mexicano, ¿no? En el programa del modelo mexicano como tal,
se le dio este valor agregado. Entonces ya los chicos, aparte de salir con un título de técnico, salen también con una certificación a nivel nacional. Entonces es un modelo muy bondadoso, que creo que debería extenderse hoy por hoy, pues está en la parte técnica, pero creo que tendría que ir a otras áreas, por ejemplo, las administrativas, donde también hay esquemas, por ejemplo, de auxiliar, de contador, auxiliar administrativo, y que puede ser muy bondadoso, pues para que los chicos también puedan entrar de manera rápida a trabajar y estudiar, que sería el mejor modelo. Esto de alguna manera a veces se limita pues por el tiempo, los horarios de las escuelas y los calendarios escolares. Entonces muchas veces, aunque el chico tenga necesidad o el interés de trabajar, pues a veces no hay quien los quiera contratar 4 horas, ¿no? No hay quien los quiera contratar por tiempos parciales para que ellos puedan seguir estudiando y trabajando. Y ahí esto abre también el gran reto de las propias empresas mexicanas, que deberían de apoyar este esquema, pues para beneficio propio, ¿no? Y de la propia sociedad. Ese es en el tema del trabajo dual, de la educación dual, que sí me parece importante aclarar y destacar para que las personas que nos están siguiendo sepan de qué se trata. Ustedes han tocado temas torales muy, muy importantes. El desarrollo de nuevas habilidades, no nada más en los jóvenes, sino en los docentes. Y ahí viene el tema que habla el doctor Roque, que me parece sumamente importante, el liderazgo docente. ¿Dónde están los maestros que nosotros fuimos formados, ¿no? Yo cuando estuve en la Nacional de Maestros nos decían, ustedes son desarrolladores de su comunidad. O sea, si hay algo que me quedó tatuado aquí en la frente, es ustedes son desarrolladores de su comunidad. ¿Dónde están estos grandes desarrolladores el día de hoy? Habría que preguntarle a las universidades, a los propios sindicatos, a los propios docentes, ¿dónde se quedó el líder? El líder que no sale en una marcha, el líder que no sale en una protesta, sino el líder que hace investigación educativa, el líder que modela programas educativos, el líder que se atreve a ir por nuevas competencias. Creo que hay muchos, pero creo que nos hace falta músculo en este caso. El tema de investigación educativa, que es fundamental, y no hay una línea como tal de investigación. Hay algunos, el Politécnico creó una línea de investigación educativa y que después se eliminó, no sé si ahora la hayan revivido, pero en la Universidad Nacional, en las universidades privadas, ¿en dónde está la línea de investigación educativa que cada universidad debería de tener? Precisamente para que no nos llevemos estos encontronazos entre el desarrollo científico y tecnológico y la academia. Porque si hubiera investigación educativa, pues podrían ir previendo, ¿no? Entonces creo que eso es una asignatura pendiente en muchas universidades, por no decir que en todas. Y estos temas que habla el maestro Cuthberto, muy interesantes, de un nuevo modelo educativo como son esos centros multitecnológicos. Y aquí vendría la pregunta después de este resumen que hemos hecho, estos temas fundamentales que ustedes han tocado. ¿Qué pasa con el liderazgo de los estudiantes? ¿No? Nosotros cuando asistimos a los congresos de educación siempre hemos planteado este tema. Bueno, todos venimos a hablar aquí de los jóvenes como un objeto de estudio, cuando debe ser el sujeto de estudio, ¿no? O sea, hay una diferencia entre un objeto de estudio y un sujeto de estudio, ¿no? El objeto es inanimado, el sujeto es activo. Entonces, ¿qué está pasando con el involucramiento o qué debe de pasar con el involucramiento de los jóvenes en la ciencia, en la tecnología, en las universidades y en su propia formación, en la propia evolución de su formación? Y esta es la pregunta para los dos. ¿Qué debe pasar? ¿Cuál debe ser el papel? ¿Cómo vamos a motivar un papel más activo del sujeto de que es el sujeto, el centro de la educación, que es el estudiante? Adelante, quien quiera iniciar, por favor. A mí me gustaría, si me permite, maestro Cuthberto, mencionar dos cosas que van por muy buen camino.
Y bueno, ya lo han mencionado ustedes, ¿no? El caso de Corea, el caso de Japón, el caso de Alemania, es una solución que en el corto plazo está funcionando. Yo pertenezco al Parlamento Internacional de Educación y una de las discusiones que teníamos al inicio de año era qué vamos a hacer este año, porque Canadá y Estados Unidos, que están en el bloque lo que era el NAFTA entonces y que ha tenido algunas modificaciones, exigen ya que haya una movilidad internacional entre primero los estudiantes, luego los egresados y luego los titulados. Casos como la ingeniería, como la arquitectura, como la odontología y algunas otras carreras que afortunadamente ya han sido certificadas y acreditadas, ya tienen esta gran ventaja, pero son carreras que están enfocadas hacia la tecnología. Y obviamente eso en el futuro va a valer mucho porque esta tecnología y estos estudios de intercambio internacional van a permitir que estudiantes o profesionistas mexicanos puedan trabajar en Canadá o en Estados Unidos y viceversa. Va a haber un enriquecimiento trilateral muy importante y me parece que esa es una de las vías. Utilizar las experiencias internacionales en este sentido, implantar de alguna manera esos conocimientos ya son globales. Ya la ingeniería, la arquitectura, la odontología ya son globales los conocimientos que se tienen, ya no son regionales. Entonces me parece que es una forma muy importante. Por otro lado, un tema del cual nos íbamos a ocupar hoy, pero creo que ha sido necesario mantener este contexto de cómo está la situación, es la parte de la investigación. Desgraciadamente, la investigación profesional solamente se hace en las universidades grandes y en las públicas de nuestro país. No es una coincidencia que la UNAM tenga en sus laboratorios más del 50% de la investigación que se hace en este país. Tampoco es coincidencia que sea la única universidad que ha generado los 3 premios Nobel y haya apoyado un cuarto, en el caso de un escritor colombiano que se radicó en México y hizo su carrera literaria en México. Pero Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina han sido 3 garbanzos de a libra que son producto de esta aportación científica de la UNAM. Y así como lo hace la UNAM, lo hace la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Puebla, la Autónoma de Nuevo León, pero vemos que la responsabilidad está centrada en el papel de las universidades públicas. En el caso de las privadas, son muy pocas las que tienen centros de investigación, pero que están enfocados precisamente a esta parte industrial, esta parte tecnológica, a esta parte de investigación aplicada. Y bueno, usted recordará, doctora, que a mí me tocó ser director del CETIndustria, un centro que se formó entre la iniciativa privada entre la CONCAMIN y el CONACYT, precisamente para hacer esta maniobra de coqueteo entre los empresarios y entre los maestros. Y eso es algo que no se ha logrado en nuestro país. El industrial en nuestro país tiene una idiosincrasia muy local. Él cree que lo sabe todo. Él no requiere ir a la universidad para conocer de su negocio y saber lo que hace, porque por eso le enseñó su mamá o su papá y nadie le va a venir a enseñar a él. Y sin embargo, también en el caso de la universidad, pues no quieren invertir en programas de desarrollo en las empresas. Entonces, esta es una tarea fundamental que tenemos que hacer. El matrimonio entre los industriales y el matrimonio entre las instituciones educativas. Esa es una forma en la cual nos vamos a dar cuenta de cómo se va a generar el profesionista, de cómo se va a generar el investigador, de cómo se va a generar un egresado que realmente sirva a la sociedad, analizando precisamente el sector empresarial. Y esa me parece que es una parte que también es una asignatura pendiente y que tenemos que ir trabajando en ella porque pues no hay de otra. Es analizar el mercado para ver qué producto vamos a dar a la sociedad. Y creo que ese es uno de los caminos que tenemos que ver. Muchas gracias, maestro. Adelante, maestro Cuthberto. Gracias, doctora. Sí, sin duda la investigación, como dice el doctor Roque, es un tema que aún tenemos pendiente. Hace rato comentó, doctora, sobre el liderazgo de los jóvenes. Hay una naturaleza del liderazgo de los jóvenes que en los últimos años se ha desvirtuado lamentablemente. Recuerdo hace algunos años nos invitaron a una conferencia en el Senado sobre la agenda, en aquel entonces era 1530, imagínense, 2015, que era una visión de jóvenes que en una cumbre de Montevideo empezaron a reclamar a los gobiernos su posicionamiento y su futuro, porque estábamos hablando en aquel entonces del cambio climático, las situaciones de pobreza, marginación,
desabasto. Entonces ya traíamos un problema ahí fuerte, que los jóvenes empezaron a juntar y empezaron a reclamar fuertemente qué van a hacer los países para poder asegurar el futuro de los jóvenes que se estaba gestando en aquel entonces. Eso hubo una gran influencia y se generó esta Agenda 2030 que ya recién se está nombrando así, pero que representa para en los gobiernos a nivel mundial una gran responsabilidad porque son diferentes temas que tienen que abordarse de manera puntual, objetivos puntuales que deben de cumplir todos los gobiernos para poder garantizar el futuro de la sociedad y de los jóvenes. En este sentido, entonces, el liderazgo existe. El liderazgo existe y lo que tenemos que trabajar es recuperar y actualizar esos objetivos que en su momento se plantearon y tenemos que volverlos a replantear para poder lograr las metas específicas, principalmente la recuperación de los jóvenes. Eso es muy importante. Tratar de rescatar y poder direccionar a los jóvenes, empezar a involucrar desde nivel básico el interés por las ciencias. Eso es muy importante, que ya debe de estar dentro de las asignaturas. Como usted comentó hace un momento, rescatar el civismo, rescatar la aritmética, rescatar la lectura, por supuesto, son elementos que deben de centrarse desde la educación básica para poder empezar a trabajar desde ahí con los jóvenes, empezar a crear esos estudiantes y esos jóvenes que el día de mañana serán líderes mundiales o líderes de empresas. Creo que es en ese sentido la responsabilidad de todas las universidades públicas y privadas. Nos tenemos que centrar en ese factor. Evidentemente la política pública ya lo está haciendo, pero tenemos que acelerar el paso porque el tiempo nos gana. El tiempo nos gana, viene una nueva administración y nuevamente se replantean las cosas y el grave problema que tenemos, no solamente en México, sino a nivel mundial, es la continuidad de los proyectos. Darle certeza y certidumbre a la continuidad de estos grandes proyectos, de estas grandes necesidades del desarrollo tecnológico, de las oportunidades para los jóvenes, el desarrollar líderes realmente responsables que aporten a la sociedad. Ese es un factor muy importante. Por supuesto, en el tema de idiomas, que también lo comentó usted, doctora, y yo recuerdo que por ahí tuve la oportunidad de conocer a algunos asiáticos chinos que vinieron a trabajar a México, jóvenes, muchos de ellos, pero ya dominaban 5 idiomas y representaban ellos a grandes empresas que se vinieron a posicionar en México. O sea, ya habló hace un momento de competencias y este es un mensaje para todos los jóvenes. Jóvenes, tenemos que aplicarnos porque la competencia que tenemos no es entre los mexicanos, es entre jóvenes de otros países que están viniendo a México. No quisiera decirlo, pero realmente nos están ganando las fuentes de trabajo porque vienen mucho mejor capacitados que todos ustedes. Esa es la responsabilidad que tenemos que asumir nosotros como universidades. El desarrollar no solamente líderes, sino también desarrollar jóvenes estudiantes competitivos en todas las áreas, porque justo tenemos que ver la competencia no con el alumno de al lado, con mi compañero, no. El que viene de otra parte del mundo y que va a competir por las fuentes de trabajo o por la creación de nuevas fuentes de trabajo. Muchísimas gracias, maestro. Pues efectivamente, yo creo que hay mucho por hacer. Y a mí sí me uno a este llamado que usted hace a los jóvenes, porque en México siempre nos quejamos que no hay oportunidades. Nos quejamos que no hay ingreso a las universidades, que no hay ingreso a las fuentes de trabajo, que no hay forma de volverse emprendedor. O sea, nos quejamos de todo, ¿no? Y sin embargo, yo les preguntaría a todos los que nos quejamos, ¿qué estamos haciendo para mejorar nuestras competencias? No, es que es muy caro, no me vengan con eso en la época del internet.
en donde aprender un idioma se puede aprender hoy en el Internet, en donde aprender incluso habilidades, ¿no? Como la expresión, la comunicación empática, la asertividad, pues toda una serie de habilidades blandas que son muy necesarias y que hoy demandan en las empresas, se pueden aprender con tutoriales. Entonces, aquí la cuestión está, tal vez, en estos dos grandes pilares que ustedes mencionaron el día de hoy, el liderazgo docente y el liderazgo de los estudiantes. Porque en esto descansa el cambio. O sea, puede venir quien venga como gobernante, como secretario, como rector incluso, pero habrá que ver qué es lo que necesitamos cambiar, y yo creo que mucho de lo que tenemos que cambiar es volver a convertirnos en líderes de los procesos de transformación que este país requiere, porque con todo respeto, yo se los comento, nos hemos vuelto profesionales en la queja, ¿no? Nos quejamos absolutamente todo, pero hay pocos líderes que transforman, que van por el cambio, que buscan la trascendencia. Y yo creo que ahí es el gran pendiente también para las universidades, porque habrá que ser ustedes y solo ustedes quienes vuelvan a revitalizar la dinámica de cambio en todos los sectores. Ese era el rol principal de las universidades, era el rol principal de los egresados, el ser transformadores, ¿no? No lo han dejado de ser, pero creo que sí la pandemia, la situación económica, política, social del país y del mundo, pues como que nos alentó, nos hizo más lentos los procesos. Creo que hoy, saliendo de la pandemia, tendremos que tomar vitaminas, minerales, espinacas como Popeye, ¿no? Y volver a revitalizar estos procesos que son fundamentales. Pues, maestro Cuthberto, nosotros le agradecemos enormemente. Sé que quedan muchos temas en el tintero y que sabemos que pronto vamos a tener la oportunidad de volver a platicar con usted, si nos lo permite. Y ha sido muy interesante su conversación porque lo está haciendo desde una perspectiva de una gente que está en la trinchera, ¿no? Que está al frente, dirigiendo, buscando cómo formar jóvenes que puedan insertarse a la sociedad. Nosotros tenemos la experiencia de ver a sus egresados, a sus estudiantes, siempre muy activos, muy activos, haciendo cosas muy interesantes, y esto pues se debe precisamente a este dinamismo que usted le imprime a las actividades que realiza junto con su planta directiva y su planta docente. Así es que muchas felicidades y ojalá y podamos hacer algo más por este maravilloso país que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No sé si usted quiera mandar un mensaje, decirnos en qué plantel está, si alguien quiere comunicarse con usted, en dónde lo puede hacer para poder ir cerrando nuestra emisión. Adelante, maestro Cuthberto. Sí, con todo gusto. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Profesor, doctor Roque, muchísimas gracias. Fue un placer conocerlo y coincidir en este punto de reunión. El mensaje es en general para los jóvenes. Jóvenes, por favor, no nos perdamos en todo este cúmulo de contenidos que tenemos hoy en día a través del Internet. Tenemos tantas cosas al alcance, a nuestro alcance, tantas oportunidades que tenemos, que lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra computadora y empezar a buscar. Lo que antes nosotros teníamos que hacer al acudir a una biblioteca a buscar los libros, ahora ustedes ya lo tienen a la mano. Entonces tienen ya un avance grandísimo, no lo pierdan de vista. Nosotros hoy en día estamos colaborando con la Universidad Cooks, estamos desarrollando este nuevo modelo educativo donde está centrado en el estudiante. Por supuesto, lo vamos a desarrollar, lo vamos a seguir creando y vamos a seguir innovando. También, evidentemente, a uno de nuestros aliados, la Universidad Gauss Jordan, muchísimas gracias por esta oportunidad, que por cierto está incorporada al Instituto Politécnico Nacional. Vuelvo a mi alma mater, de alguna forma indirecta, pero muy orgulloso de poder trabajar también con este lema de la tecnología al servicio de la patria, por supuesto, desarrollando las diferentes técnicas y desarrollo concentrado y basado en un servicio de calidad y de eficiencia hacia el alumno. Nos interesa que realmente nuestros egresados
no solamente tengan la oportunidad de una fuente de trabajo, sino también sean los generadores de sus propias fuentes de trabajo, que ese es el gran brinco también que tenemos que dar. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Yáñez, doctor José Roque Quintero, muchísimas gracias por esta reunión. Muchas gracias a usted. Sin duda alguna, todos los seguidores de la Biblioteca Científica del Ciudadano, pues se van con un buen sabor de boca, porque hay muchas cosas que se están haciendo bien, y pues ya dejamos otras en el tintero, porque así es este trabajo, que es inacabado. Muchísimas gracias, esperamos tenerlo pronto. Doctor José Roque Quintero, por favor. Pues agradecerle a usted, doctora, la oportunidad de participar en este foro. Desde luego reconocer el trabajo que el maestro Hernández está haciendo y que todas las universidades están haciendo, porque hay que recordarle a nuestros emprendedores que para hacer un trabajo bien hecho, para hacer un trabajo fundamentado, hay que prepararse, hay que tomar diplomados, hay que tomar cursos, hay que formarse, aunque no necesariamente en una carrera universitaria, aunque no en una carrera de largo alcance, sino que hay muchas formas de actualizarse y de capacitarse, y los invitamos a que precisamente utilicen esa vía para conocer mejor su producto, para hacer mejor su trabajo y para hacer las cosas bien desde la primera vez. Pues desde luego que es muy importante lo que hemos visto hoy, pero me parece que quedaron muchos temas en el tintero, y me gustaría decirle, doctora, si es posible que el próximo lunes tengamos una segunda parte de este tema, que me parece que el contexto ya está dado, pero que tenemos que tratar algunos puntos muy específicos, como los que dijo el maestro Hernández. Hemos tratado ya en algunos temas anteriores de esta Biblioteca Científica del Ciudadano, lo de los países infopobres y los países inforricos. ¿Cómo se genera la información académica? ¿Cuál es la información académica de calidad? Yo coincido con el maestro Cuthberto Hernández de que ahora la información está al alcance de un teclazo, pero también seamos conscientes de que hay mucha basura en la nube, de que cualquiera puede subir información, y que eso obviamente descalifica la información académica y la información que han hecho los expertos y los que realmente aportan nuevos conocimientos a cada disciplina. Me parece que es importante a lo mejor abundar sobre ese tema, y bueno, pues usted tiene la palabra, la que manda paga. Muchas gracias, por eso no mando, para no tener que pagar. Con mucho gusto, nada más vamos a fijar fecha, porque ya acuérdense que ya tenemos un programa establecido, y sí me gustaría tener un panel especial en donde nuestro invitado también sería el maestro Cuthberto, de acuerdo a sus tiempos, para poder tratar este tema. A mí me parecería incluso un programa especial para hablar de esto que usted acaba de poner en la mesa, que son los países infopobres e inforricos. Es muy, muy interesante, y si usted me lo permite, lo organizamos y vamos viendo con quién hacemos el panel, ya sea en un lunes de la biblioteca o en algún horario especial, para tratar sobre este tema y acordar con el maestro Cuthberto también sus agendas para que pudiera volvernos a acompañar, ya que es muy, muy interesante y pues de mucha importancia lo que nos ha comentado el día de hoy. ¿Le parece? Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Cuthberto Hernández Cruz, pues director y rector y docente, investigador, empresario, un gran negociador, y bueno, tiene todas las cachuchas, por eso también tiene un gran liderazgo, porque solo el que conoce el camino puede hablar de él y puede conducir a las demás sobre esa ruta. Así es que le agradecemos enormemente su disponibilidad, su tiempo de compartir este día con nosotros aquí en la Biblioteca Científica del Ciudadano, y esperamos tenerlo pronto en este reto que nos acaba de poner el maestro Roque Quintero, que siempre es un gran precursor también de grandes temas, y que seguramente será un tema muy apasionante que revisar en este foro. Por nuestra parte es todo. Le agradecemos a todas nuestras amigas y amigos de Radio Emprendedor el que estén con nosotros, y pues manden sus preguntas, ya saben a dónde acudir. Tenemos los datos del maestro Cuthberto ahí en el CUCS, y también dense una vuelta a aquellos que estén interesados en iniciar ya su formación superior. Van a encontrar respuestas, se los aseguro, y además lo van a hacer en una muy, muy buena universidad, así es que no se pierdan la oportunidad de seguir estudiando. Muchas gracias, maestro Cuthberto, muchas gracias, doctor Roque Quintero, y nos vemos en la próxima edición de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes.